Educación Financiera BBVA presenta Peras y Manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Operación exitosa. Transferencia lista. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Peras y Manzanas. Ya hemos hablado del presupuesto, ya hablamos de lo que se pretende hacer con los egresos, lo que se pretende tener de ingresos, pero hay un punto muy importante en este paquete económico que se presentó en fechas recientes, que además pues no solo viene en el paquete económico, sino que está muy relacionado con lo que estamos viendo en materia arancelaria, pero lo que estamos viendo que sucede por parte de otros países, no de nosotros. Y en ese sentido, pues lo que vamos a hacer nosotros es algo muy similar a lo que nos han hecho. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a la imposición de aranceles a muchísimos bienes que provienen o que provendrán, porque todavía no sabemos cuándo van a empezar a aplicar, de países con los que México no tenga un acuerdo comercial, o por lo menos así está establecido, así está señalado. Pero es bien interesante el tema porque tiene muchísimas connotaciones, tiene connotaciones políticas, diplomáticas, por supuesto, en la negociación comercial que se avecina ya con nuestro principal socio comercial, y por supuesto también una implicación clave, que es en la que trataremos de enfocarnos en esta ocasión, en este Peras y Manzanas, que es las implicaciones económicas. Para hablar de esto que está sucediendo casi que mientras estamos platicando en la economía mexicana, hoy está con nosotros Juan Carlos Baker, que Juan Carlos, además de ser un experto en materia comercial y de explicar los temas comerciales muy bien, también es el CEO de Consultores Internacionales Ansley, que nos está explicando todo el tiempo qué está sucediendo en materia comercial, tratando de entenderle y tratando de seguir el paso de todo lo que está sucediendo. Juan Carlos, una vez más, bienvenido a Peras y Manzanas. Muchas gracias. El agradecido soy yo por tener el espacio contigo. Ya en varias ocasiones hemos conversado cuando me has abierto gentilmente la puerta del podcast. Y pues si hay un momento en donde creo que es bien importante tener claro qué está pasando, pues es ahora. Es fundamental, no entendemos nada, las cosas se están moviendo muy rápido. Y yo hay una cosa en este tema, Juan Carlos, y nada más te lo voy a echar así como de aperitivo. Yo escuché cuando Estados Unidos, a través de todo lo que dijo e hizo el presidente Trump, nos impuso aranceles a nosotros y a otras tantas economías, a todo el mundo casi. Yo escuché al secretario de Economía, a Marcelo Ebrard, hablarnos muchísimo de cómo esta medida, esta imposición de aranceles por parte de Estados Unidos iba a repercutir en mayores precios para los consumidores estadounidenses. Lo dijo en cuanto foro pudo, incluyendo la mañanera. Y sí, por supuesto que eso tiene razón el secretario Ebrard, por supuesto que eso puede suceder en mayor o menor medida dependiendo del bien de que se trate. Entonces mi pregunta, Juan Carlos, es si eso va a pasar con los bienes que Estados Unidos importa, pues supongo que eso también nos va a pasar con los bienes que nosotros importamos, a los que ahora les vamos a poner aranceles, ¿o no? Sí. A ver, varias cosas. Déjame abordar esto a partir de... es como una cebolla, vamos quitándole capas, ¿no? Primero yo te diría que la decisión de incrementar los aranceles es posiblemente el cambio más significativo en la política exterior de México, me atrevo a decir, en casi 40 años. Porque recordarle a tu audiencia, seguro mucha gente joven que te escucha no lo sabe, pero el primer TLC, el NAFTA, el TLC viejito, entra en vigor en 1994. O sea, hace ya más de 30 años, ¿no? México entra al GATT, el abuelo de la Organización Mundial de Comercio, en 1986. ¿De acuerdo? 40 años el próximo año. Entonces, en esos momentos, esos grandes momentos de la política comercial de México, se apalancaron en que para poder dinamizar el potencial exportador de México, se necesitaba tener acceso a productos, materias primas, insumos
de calidad a precios competitivos. Sí, porque el modelo de sustitución de importaciones que veníamos arrastrando desde los 60, 70, pues lo que había hecho es que tenías una planta productiva nacional que era muy cara, era de muy mala calidad y que no producía las cantidades suficientes de todo lo que se necesitaba. Enters el comercio exterior, ¿de acuerdo? Entonces entramos al GATT y empiezas a rebajar aranceles, pero el gran paso viene cuando México comienza a negociar tratados de libre comercio y el primero de ellos fue este NAFTA-TLC viejito de 1994. Bueno, y durante todo este tiempo, del 94 para acá, fíjate, pasó el presidente Zedillo del PRI, pasó el presidente Fox del PAN, el presidente Calderón del PAN, el presidente Peña Nieto del PRI, el presidente López Obrador de Morena. Estás hablando de 5 presidentes, 30 años, y ninguno de ellos echó para atrás esta política comercial de tener el acceso a insumos, componentes, materias primas, etcétera, etcétera, bienes intermedios, a precios competitivos. Ahora lo estamos cambiando. Perdón por... No lo había visto así, pero qué importante es ese punto de vista, ¿eh? No, claro, perdónme por el loop gigantesco, pero es para meternos aquí ya directo a lo que está sucediendo. Entonces, pues sí, viene este anuncio, se hace de la mano del paquete fiscal, impacta aproximadamente números redondos como al 22-24% de todo lo que importa México. Otra vez en números redondos, en el 2024, México importó algo así como 620 mil millones de dólares. Si tú tomas las fracciones a las que se les va a subir el arancel, todas esas fracciones y lo que traemos de países que no vienen de Tratado de Libre Comercio, hoy te explico por qué eso es importante, toda esa importación son en números redondos 140 mil millones de dólares. O sea, los aranceles van a afectar importaciones que actualmente se hacen de bienes intermedios, insumos, componentes, etcétera, por 140 mil millones de dólares. Ahora, ¿qué hay ahí? Pues hay de todo. Hay autopartes, vehículos, los coches terminados, hay plásticos, hay cosméticos, hay vestido, acero, aluminio, textiles, motos, papel, cartón, muebles, etcétera. O sea, es un espectro muy, muy amplio. Y las tasas a las cuales se está elevando el arancel, pues efectivamente no son pequeñas. Algunos de estos productos tenían arancel 0 y se están yendo a 35%. Algunos de estos productos tenían aranceles de 10 o 15%, acero, por ejemplo, aluminio, textiles, y se están yendo a 50%, ¿correcto? Entonces, ¿va a ser inflacionario? Yo creo que sí, pues porque estás aumentando el costo de lo que efectivamente tú estás en estos momentos trayendo. La lógica que se ha argumentado detrás de esto es, bueno, es que tenemos que dejar de importar lo que podemos producir en el país. Lo cual, para alguien que a lo mejor nunca se ha puesto a estudiar estas cosas, suena perfectamente lógico. Suena súper bien, es la sustitución de importaciones, suena muy bien. Sí, pero hay una razón por la cual eso ¿cuál es el hace problema? 60 años no funcionó. Y la razón creo que va en dos sentidos. Primero, como te acabo de explicar ahorita en lo que eran los 80s, y con esto ya le dije a tu audiencia la edad que estamos rascando, pues para poder hacer productos necesitas insumos de calidad a precios competitivos. Si esto lo estamos importando, todo esto que te acabo de escribir, es porque en México no existe acero. Para hacer ciertas autopartes, ciertos derivados de acero, para hacer columnas con las que se hacen edificios como la Torre Mayor o similar, necesitas un grado de acero que en México no se produce. ¿Dónde se produce? En otras partes, en los Emiratos, en Corea, etcétera. Entonces le pones el arancel bajo esta lógica de decir, no, es que ahora lo tenemos que hacer en el país. Y yo creo que las empresas que se ven afectadas dicen, órale, ¿quién me lo va a vender? Porque no hay nadie que lo produzca. Entonces, no lo tienes at all, o sea, en su totalidad, o tienes unas cantidades que no son suficientes para poder atender toda la demanda. A lo mejor puedes encontrar a alguien que sí haga ese acero de estructuras, de edificios, de torres, de telecomunicaciones, etcétera, pero suponte que se necesitan 100 toneladas al año, estoy inventando los números, obvio. Y ese productor o este grupo de productores, pues a lo mejor te pueden dar 30 toneladas.
Entonces, ¿qué vas a hacer con las toneladas que tú no puedes en este producto, en este caso hipotético medio bobo de que estamos haciendo el acero? Pues lo vas a tener que seguir trayendo de fuera y vas a tener que pagar el arancel. Y va a ser más caro, así de sencillo, o sea, no hay Completamente, sí. Por eso aquí también algo que seguro tú también lo has escuchado, está muy como en el aire, pues que evidentemente hay una intencionalidad recaudatoria detrás de esto. Porque un poco siguiendo la misma línea que siguió Trump, ¿no? De, bueno, con esto vamos a recaudar más. Y justo por eso yo creo, esa es mi especulación, que está en la ley de ingresos. Bueno, que está en la iniciativa de ley de ingresos, aunque el potencial recaudatorio es bastante bajo. Sí, por supuesto, o sea, viendo los grandes números, sí sumaría alrededor de 0.3% del PIB. Sé que no cambia el juego, pero pues ahora sí que buscando de dónde sacar recursos, pues 0.3% del PIB se vuelve importante. No, claro. A ver, el propio secretario de Hacienda lo mencionaba al día siguiente que se entregó el presupuesto, muy tarde, por cierto. Ahí todos nos desvelamos. Al día siguiente de eso, el secretario de Hacienda tuvo la conferencia de prensa y él comentaba, o sea, no recuerdo si hablaba de 70 mil millones de dólares, una cantidad importante de dinero, que sí, cuando lo ves en el agregado de todas las cosas, pues igual y no suena mucho, pero en estos momentos, y la gente que te sigue con mucho ahínco lo escuchó en episodios previos del podcast, pues a ver, todo peso suma. Y cuando, como ya explicaste tú también previamente, pues hay una buena parte del presupuesto que ya está comprometida, está etiquetada, no la puedes desviar a ninguna otra cosa. Pues hombre, la verdad, en mi mente al menos, estamos viendo esta situación, en esta situación de incremento arancelario, estamos viendo como converger varios objetivos que ya traíamos. Uno, necesitamos dinero. O sea, bueno, Hacienda necesita dinero. Dos, hay también, sobre todo en algunas de estas industrias, textiles, vestido, había ya como una historia bastante larga de que querían que se incrementaran los aranceles, que decían que no podían competir con el exterior, etcétera. Entonces, como que sí había una solicitud muy, muy insistente de que se ofreciera cierto grado de protección, ¿ok? Y tercero, pues no podemos tampoco ser inocentes. Yo creo que parte de esto también es una señal, muy poco sutil, francamente, pero es una señal a Estados Unidos. Mira, o sea, si la preocupación es el déficit, que como tú y yo a lo mejor por la formación profesional que tenemos, pues no le vemos necesariamente un problema a un déficit, pero la gente que hace policy detrás de todo esto, pues ve al déficit como la encarnación del diablo, ¿no? Entonces, una manera de reducir esos déficits, porque acuérdate que el argumento en Estados Unidos siempre ha sido México tiene un superávit con nosotros porque tiene un déficit con Asia, ¿sí? Entonces, pues no dudo que parte de la narrativa que se esté tratando de impulsar, incluso si no se articula así, es mira Estados Unidos en anticipación de la negociación del TEMEC, revisión del TEMEC, pues yo ya estoy empezando a subir la barda. Y a lo mejor ya te encontraste en ese debate en los círculos que están hablando de cómo vamos a acabar con un patio más chiquito que tiene unas cercas más altas. O sea, aquí también para referencia de tu audiencia, pues siempre se hablaba del libre comercio como un gran parque, donde todo el mundo podía participar y entrabas y salías, etcétera, ¿no? Entonces, siguiendo con esa alegoría del parque, pues el parque ya no es público, porque ya subiste el arancel. Entonces, tú estás haciendo más pequeñito el parque, a small yard, y estás poniendo para aquellos que quieran entrar más requisitos. Estás incrementando el tamaño de la barda, high fences, small yard with high fences, ¿no? Ahora, hay un tema que me interesa porque tú que eres experto en comercio sabes perfectamente, mucho mejor que yo, que también hay jugadores que se aprovechan de las reglas y que tuercen las reglas y que abusan de las reglas. Y yo creo que uno de esos jugadores a lo largo de muchos años ha sido China. Entonces también se vuelve, y esa es una realidad, se vuelve muy difícil competir con China. Yo no puedo más que estar de acuerdo contigo en el ejemplo del acero, me queda clarísimo,
Pero de repente la pregunta, y creo que es casi una pregunta existencial, no únicamente para México, sino para el mundo, y que supongo que también Estados Unidos se hace, es ¿cómo competimos con China? ¿Cómo competimos con una economía que subsidia todos sus procesos productivos, que tiene un costo de mano de obra muy baja o que lo ha tenido a lo largo de los años? A lo mejor en este momento ya no es tan bajo, pero ¿cómo competimos frente a eso? Y mi duda es, ¿son los aranceles la respuesta a ese dumping, si le queremos decir así, o son los aranceles la respuesta a esas prácticas de competencia desleal que ha seguido la economía china a lo largo de muchos años? Me parece que ahorita en retrospectiva, y lo platicaba con alguien de hecho el día de hoy, me parece que en retrospectiva fuimos tal vez un poco inocentes de asumir o de pensar, y esto me retoma a finales de los 90s, cuando el debate de China entrando a la OMC estaba muy en el aire. Y en aquel entonces se pensaba que China, al entrar a la Organización Mundial de Comercio y al abrirse al mundo y todo, se iba a convertir más como Estados Unidos, que iba a ser un país que pues iba a ser más democrático, quote unquote, no sucedió, que iba a jugar con las reglas del comercio internacional y que pues todos nos íbamos a beneficiar de eso. Spoiler, no sucedió. Ninguna de esas cosas sucedió. Entonces creo que fuimos bastante ingenuos en ese aspecto. Pero habiendo dicho lo anterior, y yo he escuchado también del otro lado el argumento que China, tal vez cínicamente, tal vez con medio de verdad, no lo sé, pero del otro lado también hay un argumento que en think tanks, en universidades chinas te dicen, a ver, querían que nosotros participáramos en el comercio internacional, querían productos baratos, querían poder llenar los estantes. Gracias a nosotros el mundo tuvo 15 años, 18 años de una inflación pequeñita, que les alcanzaba pues para vivir de una manera que tal vez en otras circunstancias no hubieran vivido. Fueron sus empresas las que vinieron a mi país a hacer todas esas cosas. Y ahora el malo soy yo. Digo, no estoy diciendo que, no los estoy defendiendo, te estoy diciendo cómo sí, del otro ese lado, es uno de los puntos de vista, claro. Exactamente, ¿no? Lo cual, sin realmente caer en ningún tipo de chauvinismo aquí o ser parcial, yo lo que siento es que ahora pues ya no nos gustó, ya nos dimos cuenta que efectivamente hay prácticas que tenían un costo que no sabíamos medir o que no podía en ese momento anticiparse, y ahora ese costo se ha vuelto demasiado grande, se ha vuelto demasiado oneroso y ya no lo queremos pagar. Lo cual me lleva a la segunda parte de tu pregunta. Si ya estamos en ese momento en donde hay que hacer, hay que poner un alto en el camino y ver qué vamos a hacer con China, aranceles, desde mi perspectiva, no son realmente la respuesta a estas cosas. Primero porque creo que efectivamente, como dices tú, China es tan competitivo en tantas cosas que tal vez incluso un arancel del 50% se queda bajito, en ¿Y hasta algunos dónde casos tendrías que subir aranceles? O sea, ¿hasta dónde? O sea, sí hay una... sí, no hay llega un límites momento, que apliquen. Uh-huh. No, para nada, ¿no? Y el mejor ejemplo está otra vez en Estados Unidos. Ve todo lo que le ha hecho Estados Unidos a China y ellos ahí siguen. Ya no son el primer socio, ahora es México, pero estarán en el segundo o tercer lugar. O sea, tampoco se han desplomado, ¿no? Me parece, y esto lo digo con bastante, pues no tristeza, pero sí digo como lamentándome, me parece que lo que va a acabar sucediendo es que vamos a tener pues como islas. O sea, yo, Norteamérica, que quiero tener el liderazgo en estas industrias, voy a proteger y voy a fomentar y voy a echar a andar estas industrias, y aquí no va a entrar nadie, o van a entrar muchos partners o algunos socios muy selectivamente, ¿sí? Y todo lo demás, o sea, pues ni modo, es el sacrificio, es parte de lo que se tiene que hacer. La economía, te diría que eso es un resultado subóptimo, porque tú estás pagando bienes muy caros en ciertas industrias que no son competitivas, pues para poder de alguna manera financiar o trasladar esos recursos a donde tú estás fomentando a través de política industrial y otras cosas, ¿no? Pero la verdad es que todos los países lo están haciendo. Nuestra versión de eso
es el Plan México. Y ahí yo creo que no he escuchado a nadie, y es mi percepción, puedo estar completamente equivocado, pero yo creo que el Plan México es un intento, el primero que veo en bastante tiempo medianamente articulado, para decir, en estos sectores, los que tú quieras, electrodomésticos, textiles justamente, zapato, vestido, etcétera, yo quiero que vengan a producir acá. Entonces, ¡pum!, subo los aranceles. Hay otros en los que no vamos a poder hacerlo porque necesitamos la tecnología, necesitamos esto, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que competir con China a base de aranceles no es posible. Me parece que una política industrial estratégica, si lo quieres poner en un título bonito, realmente es escoger los champions que vas a fomentar y que vas a aventar. El cerrarnos al comercio exterior no nos va a dar. O sea, esa política industrial funciona en países grandes que tienen recursos y que tienen un mercado interno que les pones como nosotros, Australia, Costa Rica, etcétera, Colombia mismo, Polonia, España. Pues sí, podemos a lo mejor echar mano de ciertos recursos y tener algo de política industrial, pero pensar que esa política industrial va a sustituir a la política de apertura, no, yo no creo que eso vaya a funcionar. Pues mira, justo ahora que hablas del Plan México y que lo vinculamos con los aranceles, cada vez que oigo hablar del Plan México o hablo yo misma del Plan México, siempre hago referencia a las tareas que no estamos haciendo para que funcione el Plan México, y una de ellas es pues la apertura en los sectores energéticos, por ejemplo, ¿no? En el sector energético, por ejemplo, y hay tantas otras, ¿no? Educación y demás, pero un montón. Pero quizás este tema arancelario, justo ahorita me hiciste pensar en quizás la forma en la que se abordó el tema de China y esta ingenuidad con la que quizás se tocó el tema en su momento, hace muchos años, pues nos llevan a estar pagando hoy las consecuencias de no haber hecho la tarea durante muchos años. Y en efecto, de vivir de estas importaciones, no únicamente desde la perspectiva de México, de vivir de estas importaciones chinas, porque sí, porque estaban disponibles, porque eran infinitamente más baratas, en cantidades siempre disponibles. Y eso, al final del día, nos llevó a muchos países, quizás, no lo sé, lo dejo como hipótesis o como algo que podríamos reflexionar, a no hacer tareas internas que fomentaran la competitividad, más allá de una competitividad cambiaria o de una competitividad en la frontera o de una competitividad muy específica o muy puntual a algunos sectores. Porque al final del día China sí se volvió muy competitivo prácticamente en todo. Al final del día, tanto que nos ha sido a México, pero también al mundo, muy difícil competir con ellos. Sí, sin duda. Yo por ahí escribí hace meses. Te prometo que no estoy usando tu podcast para promocionarme solito. Úsalo, Juan Carlos Becker, no pasa nada. Pero hace unos meses escribí un paper que me publicó el Wilson Center, el México Institute del Wilson Center, antes de que desapareciera y emigrara. Saludos a los amigos del Wilson Center. Lo que yo escribí, la idea está reflejada justo como lo acabas de decir tú. Y lo que empiezo diciendo, no recuerdo de memoria, pero digo, pues estuviste dormido y despierto, que te fuiste a dormir y de repente despertaste al día siguiente y aquí estaban ya los chinos metidos y nos sorprendieron, etcétera. Y esa no es la verdad. Yo creo que de hecho esto se fue metiendo y metiendo, en gran medida, de hecho, permitido, tolerado, como lo quieras ver por nosotros, durante 30 años. Y pues simplemente pues es que era demasiado tentador, era barato, claro. Nos daba espacio, oxígeno para no tomar esas decisiones que tú dices, para no invertir en nuestra competitividad, y de repente pues ya no nos gustó. Y cuando ya queremos cambiar, qué bueno, cambiar es de sabios, pero para que eso funcione necesitas una serie de cosas que tú mismo dejaste de hacer a lo largo de 30 años. Entonces, pues bueno, vamos ahí, creo. Es como cuando estás jugando un partido y te meten un gol al minuto 1, o sea, tienes ahora 89 minutos que remar del otro lado, ¿no? Y yo creo que también ahí, de ahorita hablamos nosotros mucho de México, Estados Unidos, etcétera, pero China también creo que hay que pensar que no se va a quedar cruzado de manos. O sea, por supuesto esta que no. Decisión de los aranceles,
Por ahí salieron unos comunicados de la Cancillería china, la Embajada de China en México también suele decir, oye, y Claro. me parece que están en su derecho de expresarlo y todo, ¿no? Honestamente, México no sobrepasó los límites que nos permite la Organización Mundial de Comercio, lo cual es de hecho bastante bueno. Ahí check para la Secretaría de Economía. Entonces sí, pues obviamente no está lindo, no les va a gustar, no es una buena señal, pero realmente tienen poco que reclamarle a México porque nos quedamos en esos límites. Tal vez el reclamo va más en ese sentido de, pues tú me estás pidiendo inversión, me estás pidiendo que vaya a tu país, me estás pidiendo que venga a invertir y luego me subes los aranceles. Pues está como ahí medio imposible casar los dos objetivos, ¿no? Y China se está moviendo también a otras cosas ya más de tecnología y otra serie de actividades económicas. Les recomiendo mucho un libro que se llama The New China Playbook. Ahorita te digo quién lo escribió. Y es, creo, el que me ha parecido más ilustrativo de los libros que he leído recientemente de la visión que trae China hacia adelante, ¿no? Lo escribió una académica que se llama Keyu Jin, se llama The New China Playbook, y ahí habla de mucho de esto, ¿eh? Hay varios capítulos donde habla, incluso México está mencionado varias veces en el libro, y habla de aranceles y habla de cómo se fue haciendo este modelo y todo. Pero vaya, todo esto surgió pues porque la pregunta es cómo competimos con China a base de aranceles. Posiblemente no, yo creo que vamos a tener que hacer más que eso. Posiblemente no, muy posiblemente no, nos vamos a quedar muy cortos, porque si pensamos que eso va a resolver el tema, pues yo creo que lo único que no nos deberá de sorprender es cuando no dé resultado, ¿no? Porque luego vamos a pretender que nos llama la atención, luego vamos a pretender ser ingenuos, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, Juan y ahí Carlos. hay también, perdón, una última idea más. En ese paper que te digo que escribí, una de las cosas que también, incluso mucho antes de la discusión de incrementar los aranceles y todo lo demás, una de las cosas que yo decía es que tenemos que tener esa conversación de qué queremos hacer con China. Y supongo que ahora por extensión, dado que le estamos subiendo los aranceles, ese es el leitmotiv de este episodio. Creo que también esa misma reflexión aplicaría a otros países que se han empezado a volver socios importantes de México. Por ejemplo, ahí viene también India, ya está en el top 10 de países con los cuales nosotros comerciamos. Ahí viene también Indonesia, ahí viene también Malasia, Vietnam. En fin, más allá de... Sí, más allá de temas específicos tenemos que pensar algo más. Creo que la reflexión es esa. Si estamos aumentando aranceles, y la lógica es toda la que estábamos comentando ahorita, y eso ciertamente nos lleva a pensar en qué hacer con China, pues abramos la pregunta. ¿Qué hacemos con todos estos países con los que no tenemos tratado? ¿Qué vamos a hacer de la política comercial de cara al TEMEC? ¿Cómo empatan estas dos cosas? Eso lo dejamos para otro episodio después. Y sobre todo, pues qué tan sustentable es esto. Subir los aranceles nos va a dar un sugar rush, va a venir por ahí dinero extra. Muchas industrias, no lo dudo, tienen preocupaciones legítimas. Qué bueno que lo estamos atendiendo, pero no podemos vivir de estar subiendo aranceles, Valeria. No, bueno, porque además hasta dónde estiras la liga, ¿no? Y le vas dando en la torre a la propia competitividad de México, que se forjó en parte usando los insumos que provienen de esas economías. Entonces, me parece que es un tema de la mayor relevancia. O sea, la relevancia no está en si son 1,400 fracciones arancelarias. No, me parece que la relevancia está en qué país queremos ser y cómo queremos ser frente a estas otras economías. Me parece que habla de estructura. Correcto. Y ojalá tengamos esa conversación, porque si no, pues vamos a seguir tratando de tapar las fugas así con deditos. Ya ni siquiera tapar el sol con un dedo, ¿no? Sino tapar fugas como en caricatura, que ves cómo se les sacaban los dedos, ¿no? A los personajes, así, hasta que la fuga ya inunda todo. Bueno, más que en las caricaturas, los personajes tienen más de una vida, amiga. Aquí sí, tal vez no más de una vida y quizás más dedos que nosotros. Sí. Así que bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por platicar con nosotros en Peras y Manzanas. Me gusta mucho platicar contigo. Veo las cosas de maneras distintas y eso siempre es muy útil. Así que te lo agradezco mucho. Y yo creo que todos los que nos están oyendo también te agradecen que nos hayas explicado qué estamos haciendo con estos aranceles que le vamos a poner a un montón de cosas que provienen de países con
los que no tenemos acuerdos comerciales. Muchísimas gracias. Gracias a ti, encantado, y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos muy pronto. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas con Valeria Moy, el podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcast.